Bienvenidos a Destello Físico, un lugar donde compartimos nuestro amor por la ciencia y especialmente la física. Aquí veremos teorías, planteamientos o experimentos que encendieron una nueva luz en nuestra historia. Yo soy Carlos. Yo soy Camila. Y yo soy Javier. Hoy vamos a hablar de una fotografía. Una imagen borrosa en blanco y negro tomada en un laboratorio de Londres en 1952. Una imagen que revela la estructura de la molécula que contiene las instrucciones de toda la vida. Pero también es la historia de una científica que tuvo oculto su trabajo durante mucho tiempo. Hoy hablamos de la fotografía 51 y la científica Rosalind Franklin. Durante siglos la humanidad se preguntó ¿cómo se transmite la vida? ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Por qué heredamos características, rasgos, entre otras cosas? A principios del siglo XX, los científicos sabían que la información genética se transmitía a través de los cromosomas, pero aún había un misterio enorme. ¿Dónde estaba exactamente escrita la información de la vida? Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que las respuestas estaban en las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas con una variedad estructural, mientras que el ADN tenía bases un poco más simples. Parecía muy imposible que algo tan simple pudiera almacenar información genética. Pero la ciencia estaba a punto de descubrir algo sorprendente, porque el ADN no solo guarda información, sino que también tiene una estructura extraordinariamente elegante. Y descubrir esa estructura se convirtió en una de las mayores carreras científicas del siglo XX. En 1920 nació en Londres Rosalind Franklin. Desde muy joven mostró un talento extraordinario para la ciencia. Estudió química en Cambridge y más tarde se especializó en una técnica muy sofisticada. La técnica se llama difracción de rayos X. Es una herramienta fundamental para estudiar estructuras microscópicas. Cuando un haz de rayos X atraviesa una molécula ordenada, las ondas se dispersan al interactuar con los electrones de los átomos. Esto genera un patrón de interferencia que contiene información sobre la estructura interna del material. En términos físicos, el patrón está relacionado con la transformada de Fourier de la densidad electrónica de la molécula. Analizando este patrón, los científicos pueden reconstruir la estructura tridimensional. Era una técnica extremadamente difícil, requería paciencia, precisión experimental y una gran capacidad de análisis, y Franklin era la mejor en esto. En 1951, Franklin llega a The King's College of London, donde su misión principal era estudiar el ADN, pero el ADN era muy difícil de estudiar debido a que no formaba cristales. Además, tenía una fibra de forma flexible. Para obtener imágenes útiles y datos más certeros, Franklin tuvo que perfeccionar el experimento, donde tuvo que controlar la humedad, tuvo que usar capas más finas y flexibles de ADN y asimismo usar métodos de rayos X y radiación. Después de meses de trabajo, se obtuvo una fotografía extraordinaria, una fotografía que cambiaría el mundo, la famosa fotografía 51. La imagen mostraba un patrón muy particular. En el centro se veía una forma de X. En cristalografía, este patrón representa una estructura helicoidal. En otras palabras, el ADN tenía forma de hélice. Pero Franklin fue más allá. A partir del patrón pudo calcular muchos otros parámetros. El diámetro de la molécula era de 2 nanómetros. La distancia entre las bases era de 3.4 Armstrongs. Cada vuelta completa de la hélice tenía 34 Armstrongs. Estos eran los datos clave para la estructura. Mientras tanto, en la Universidad de Cambridge, dos jóvenes trabajaban en el mismo problema, James Watson y Francis Crick. Su estrategia era construir modelos teóricos, en donde ellos intentaron deducir la estructura del ADN a través de química, geometría y datos experimentales. Pero les faltaba una pieza clave. Y esa pieza estaba en la fotografía de Rosalind Franklin. En 1953, un colaborador de Franklin le mostró la fotografía
51 tomada por Franklin a Watson, mientras que ella no tenía total información de que su fotografía estaba siendo compartida. Esto le dio una idea a Watson de lo que significaba la fotografía. La forma en X que se veía en la fotografía demostraba que el ADN tenía una forma helicoidal. Ese fue un dato decisivo. Con esa información, Watson y Crick construyeron el modelo de la doble hélice del ADN, dos cadenas enrolladas una alrededor de la otra. Las bases nitrogenadas se emparejan de manera específica, adenina con timina y citosina con guanina. Esto explica cómo el ADN puede copiarse durante la división celular. Era una solución simple, elegante y poderosa. En 1953, Watson y Crick publicaron su artículo en la revista Nature. Era un artículo corto, pero que cambiaría la historia de la biología. En 1962, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina, pero sin embargo, Rosalind Franklin no estaba ahí, pues ella había muerto en 1958 a la edad de 37 años debido a un cáncer. Durante muchos años, la historia del descubrimiento del ADN se contó sin mencionar a Rosalind Franklin. Sin embargo, hoy sabemos lo esencial de su trabajo. La fotografía 51 fue una de las claves que permitió descifrar la molécula de la vida. La historia de Franklin nos recuerda algo muy importante. La ciencia no solo se trata de descubrimientos, sino también de historia humana. Y como podemos ver, la historia de muchas científicas han sido durante mucho tiempo invisibilizadas. Pero la ciencia avanza cuando todas las mentes pueden participar, cuando todas las ideas pueden ser escuchadas. En este Día Internacional de la Mujer, recordar a Rosalind Franklin es reconocer a todas las científicas de la historia que han aportado al conocimiento de la humanidad. Porque detrás de cada descubrimiento hay muchas historias, y estas han estado en silencio durante mucho tiempo. Pero cada vez que recordamos estas historias, la humanidad vuelve a brillar. Esto fue Destello Físico y nos vemos en un siguiente video. Chao. Ok, espérate, no podemos improvisar así, no podemos improvisar así yo. Porque de repente hablamos todos, después hablas solo tú y después se despiden todos y yo no. De científicos, ¿no? Porque no somos ¿Se científicos. me ve? ¡Otra madre! Tal vez. ¿Sí? Y yo soy Javier. Vamos a andar estos futbolistas cuando hablan de verdad. No formaba cristales perfectos. Ah, esta mierda. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Oh, se me pegó, es que te estaba viendo. Ay, Carlos. Por eso estaba mirando allá. Y yo lo acabo de hacer en un renglón completito. Papi, estos está más larguito el mío.